Continuamos hoy reflexionando en los mensajes que Jesús le envía a 7 de las iglesias que están en Asia Menor. Recordemos que Asia Menor se refiere a una parte del Imperio Romano que hoy llamamos Turquía, es la zona que hoy es Turquía. Y aunque había más de 7 iglesias en esta zona, Jesús envía estos 7 mensajes a estas iglesias, pero que son mensajes que, aunque van a iglesias con nombre propio, que están viviendo unas circunstancias en ese momento específico, son mensajes que vienen para todas las iglesias de todos los tiempos y en todos los lugares del mundo. Quiere decir que estas cartas también son para nosotros como iglesia local, pero que también son para nosotros individualmente como seguidores de Jesús. Por eso hoy también podemos decir: ha llegado correspondencia. Hoy nos vamos a aproximar al libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11, y vamos a reflexionar sobre el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y hoy es de esos temas que no nos gusta escuchar. Hoy vamos a hablar de sufrimiento. Y no nos gusta el sufrimiento, evitamos el sufrimiento a toda costa. Nosotros, si tenemos un pequeño dolor de cabeza, inmediatamente buscamos una pastilla para que nos quite el dolor. Si tenemos un poco de frío, buscamos la calefacción. Si tenemos calor, el aire acondicionado. Por eso el mensaje de hoy es algo incómodo, porque habla del sufrimiento por causa de Cristo. Y no nos gusta escucharlo. El problema es que está en la Biblia, y así no lo queramos escuchar, así no lo escuchemos, sigue en la Biblia, y Dios sigue diciendo lo mismo. Está escrito acá y va a seguir escrito, lo escuchemos o no lo escuchemos. Entonces, acerquémonos hoy con nuestros oídos abiertos, con nuestro corazón dispuesto a estas palabras de Jesús, que son palabras de amor, que no nos las dice para maltratarnos, que no nos las dice para dañarnos, para angustiarnos, sino al contrario, nos las dice porque nos ama tanto, que nos muestra todo el panorama y la verdad de su palabra en todo momento. Entonces vamos a acercarnos a este precioso texto en esta noche. Dice el versículo 8: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Recordemos que la palabra ángel quiere decir mensajero, y cuando dice escribe al ángel, está diciendo escribe al mensajero de la palabra de Dios, al mensajero de Dios, es decir, al pastor, al predicador, a estas personas que Dios había puesto en cada iglesia, que ha puesto en cada iglesia para llevar la palabra de Dios. Pero al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando leemos estos nombres de ciudades, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, en fin, cuando leemos estos nombres, son nombres de ciudades. Cuando hace 8 días hablábamos de la iglesia en Éfeso o de Éfeso, es la iglesia que vive en Éfeso o que vivía en Éfeso. Hoy Jesús le está escribiendo a la iglesia que vivía en esa época en Esmirna, es decir, al grupo de creyentes que vivía en Esmirna. Recordemos que en esa época no habían unas estructuras eclesiales como las tenemos hoy día, donde hay un sitio dedicado específicamente para que los creyentes se reúnan, y un púlpito, y hay unas zonas dedicadas especialmente para esto. No, en aquella época se reunían en casas, en lugares diferentes, en lugares abiertos, otros cerrados, pero no la estructura. Es decir,
Cuando dice la iglesia en Esmirna o en cualquiera de estas ciudades, es los creyentes que se reúnen en las casas y que viven en Esmirna. Entonces es a esta ciudad. Y Esmirna es una ciudad maravillosa, es una ciudad formidable, era la segunda ciudad de Asia Menor, la primera era Éfeso. Pero esta era la segunda ciudad, una ciudad con aproximadamente 100.000 habitantes. En nuestra época no es mucho, pero en esa época era una ciudad realmente importante. Era una ciudad que comercialmente era muy fructífera y había mucho dinero por el comercio que había allí. También era una ciudad que culturalmente era muy importante. Allí durante un tiempo estuvo la biblioteca más grande de la región, llegó a tener 200.000 volúmenes, y recordemos que en aquella época no había litografía ni ninguna de las maneras de imprimir que tenemos hoy día, todo era hecho a mano, y tenía toda esta cantidad de volúmenes de rollos allí en este lugar, de libros en este lugar. Esmirna era una ciudad realmente muy especial y se disputaba ese primer lugar con Éfeso, aunque Éfeso era la más importante de la región. Pero tenía algo especial, y es que era una de las 11 ciudades que el Imperio Romano había elegido para que allí se levantara el altar, o uno de los 11 altares, a la dea Roma. Resulta que el Imperio Romano era un imperio que acogía todos los dioses, todas las religiones de cada uno de los lugares que ellos iban conquistando. Entonces había multitud de dioses, cantidad de dioses de cada lugar. ¿Y cómo hacer que todos los pueblos que constituían el Imperio Romano se unieran espiritualmente de alguna manera? Entonces erigieron estos altares a la dea Roma, es decir, como a la diosa Roma, como al espíritu de Roma. Realmente, aunque era algo religioso, tenía una connotación nacionalista, es decir, es como la bandera, como cuando todo un país se levanta en torno a su bandera. Aquí todo el imperio se iba a levantar en torno a la dea Roma, y todos los años iban a llevar incienso, todos los habitantes del Imperio Romano, a estos 11 altares, y allí quemarían incienso y jurarían lealtad a la dea Roma, a Roma, básicamente. Pero antes de estas cartas que escribe Jesús a través de Juan, un emperador llamado Domiciano se le ocurrió que no solamente se le rindiera culto a la dea Roma, sino que el emperador romano también era una deidad, también era un dios. Y entonces levantaron estatuas de cada uno de los emperadores, y las personas iban hasta estos lugares y allí decían: el emperador es mi señor, y les entregaban un certificado que era válido por un año. Este certificado demostraba que eran unos fieles ciudadanos del Imperio Romano. Todo esto sucedía allí, en Esmirna. La palabra Esmirna quiere decir mirra, y este lugar se conocía también por su producción de mirra. La mirra, recuerdan ustedes, es uno de los 3 obsequios que le llevan los Magoi cuando vienen de Oriente y encuentran a Jesús aún pequeñito antes de huir a Egipto. Pues esta mirra era una planta de la cual se podía extraer un perfume muy agradable, pero para extraerlo había que exprimirlo con fuerza, había que realmente apretarlo de una manera fuerte, y comenzaba a salir ese aceite con ese aroma especial. Bueno, todo esto es lo que ocurría
en la ciudad de Esmirna, donde viven estos creyentes, esta iglesia a la cual Jesús le está escribiendo. Dice a continuación: así dice el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Y entonces aquí está el remitente, que es Jesús, el primero y el último, el que existe desde antes que comenzara a existir el tiempo. ¿Recuerdan cuando vimos el Evangelio de Juan, el primer capítulo? Que hablábamos que Jesús existe desde antes que existiera el primer segundo, el primer nanosegundo. Ya estaba Jesús y va a estar después de todos los tiempos. ¿Y cómo sabemos que se está refiriendo Jesús a él? Porque dice: el que estuvo muerto y ha vuelto a vivir. Jesús entregó su vida y murió para cumplir el pacto en el cual el Cordero Perfecto moría. Y Él murió por nuestros pecados, pero ha vuelto a vivir y ha derrotado a la muerte, para que nosotros también podamos vivir eternamente unidos a Él, al que ha derrotado la muerte. Él es el que ha muerto y ha vuelto a vivir. Y dice el versículo 9: yo conozco tus obras. Recordemos, como lo hablábamos hace 8 días, Jesús conoce absolutamente todo de nosotros individualmente y de nosotros como iglesia local, como comunidad de fe. Nada de lo que hagamos está oculto a sus ojos y Él sabe perfectamente si estamos caminando de acuerdo a su voluntad o estamos caminando de acuerdo a nuestra voluntad. Continúa diciendo: yo conozco tus obras, y dice: tus sufrimientos y tu pobreza. Y estamos hablando de una ciudad tan maravillosa, y ahora estamos hablando de una iglesia, de un grupo de creyentes que viven en esa ciudad, pero que su vida no corresponde a ese auge, a esa riqueza, a ese estilo de vida de la segunda ciudad de la región de Asia Menor en el Imperio Romano. No corresponde. Dice que conoce los sufrimientos. ¿Pero por qué los sufrimientos? Recordemos que en la ciudad de Esmirna está el altar a la dea Roma y también al emperador romano. Y tienen que ir en este lugar los ciudadanos a llevar incienso, quemarlo y decir: el César es el Señor. Y los cristianos no podrían hacer eso desde ningún punto de vista, porque los seguidores de Jesús sabemos que el único Señor, en el sentido de dueño, en el sentido de amo, en el sentido de que es al que yo le pertenezco, se llama Jesucristo. Y ellos no iban a este lugar, se negaban a quemar el incienso y se negaban a reconocer al César como su Señor. Y eso causaba que fueran vistos como traidores a Roma. Y no les entregaban el certificado, eran traidores al Imperio Romano y por lo tanto no les permitían trabajar en nada, les quitaban sus propiedades, eran expropiados, les quitaban sus cultivos, les quitaban su ganado. Las familias los rechazaban porque los consideraban locos al haberse convertido a Jesucristo como seguidores de Jesús, y vivían una situación realmente muy difícil. Por eso Jesús les dice: conozco tus sufrimientos. No eran sufrimientos porque sí, no eran sufrimientos porque eran unos pillos, porque eran unos sinvergüenzas y eran rechazados, no. Eran sufrimientos por la causa de Jesús, por la causa del Evangelio, porque no iban a postrarse delante de nadie diferente a Jesús. No iban a reconocer el señorío de nadie diferente de Jesús. Y es aquí donde nosotros tenemos que pensar un poco, porque a veces pensamos que ser cristiano, que ser seguidor de Jesús es un asunto
tal vez de unas horas a la semana. Es un asunto de llegar a un lugar y compartir un momento agradable, cantar unos cantos que me parecen muy bonitos, estar sentado muy cómodamente mientras escucho una reflexión bíblica. ¿Y qué pasaría si esto nos costara todo lo que tenemos? ¿Qué pasaría si el ser seguidores de Jesús nos obligara a no encontrarnos, no como lo estamos haciendo ahora por una pandemia, sino que realmente fuera un rechazo sistemático, donde no nos dejaran volver a encontrarnos jamás, nos quitaran los lugares donde nos encontramos, las sedes eclesiales, nos quitaran las Biblias, nos sacaran de los trabajos, nos quitaran las casas, los vehículos, los trabajos, por ser seguidores de Jesús? ¿Cuántos de nosotros continuaríamos? ¿Cuántos de nosotros daríamos la espalda y diríamos, no lo voy a entregar todo por causa de Jesús? Pero la iglesia de Esmirna es una iglesia que se mantiene, sufre y continúa de la mano de Jesús, porque el sufrimiento es la manera como Jesús levanta su iglesia. La persecución es la manera como Jesús levanta su iglesia, purifica su iglesia. Cuando la iglesia comenzó en Jerusalén, Jesús les dijo que fueran a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pero ellos se quedaron en Jerusalén y tuvo que venir la asolada, tuvo que venir Saulo y perseguir a los cristianos, y esa persecución y ese sufrimiento fue lo que le dio sabor a la iglesia, fue lo que hizo que se salara la tierra. A veces la mano del Señor permite el sufrimiento en su iglesia para que la iglesia crezca en fe, para que la iglesia crezca realmente como esa iglesia que impacta al mundo. Y es lo que está sucediendo aquí en Esmirna. Y dice que es una iglesia sufrida y que es una iglesia pobre. Claro que son pobres. Les han quitado todo. No les permiten ni siquiera trabajar. Las familias no los ayudan. Son pobres, no tienen absolutamente nada. Pero después dice Jesús, y lo pone en esta versión entre paréntesis, aunque en realidad eres rico. Porque aunque no tenían nada para mostrar, no tenían ni siquiera con qué comprar lo de su sustento, porque cuando la palabra aquí dice pobre, no está diciendo pobre, está diciendo indigente. Es decir, no tenían ni siquiera para comer. Tenían a Jesús, tenían la salvación, tenían la gracia de Dios, y eso hace más rica a una persona que la cuenta bancaria más gorda, más llena que ustedes puedan tener. Y por eso Jesús les dice, no tienen nada, pero tienen la salvación, tienen la gracia de Dios, son seguidores de Jesús, son discípulos de Jesús, tienen la verdadera vida. Ustedes realmente son ricos. No se sientan pobres, porque en este momento están viviendo la situación que están viviendo. Continúa el versículo 9. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son sino una sinagoga de Satanás. ¿Cómo te calumnian? Y era impresionante ver que los judíos no eran rechazados por el Imperio Romano, porque la religión judía sí era considerada una religión oficial y estaban exentos, no estaban obligados a llevar este incienso y declarar al César
como el Señor. Tenían esa exención especial para ellos, pero ellos sí se ensañaban contra los cristianos. Y Jesús llama a todo aquel que calumnia a la iglesia de Cristo, que calumnia al mismo Jesucristo, porque es que calumniar la iglesia de Jesucristo es calumniar a Jesús, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es Cristo mismo andando en su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia, y el que calumnia a la iglesia de Cristo está haciendo la obra del diablo. Por eso dice, ellos son sinagoga pero de Satanás, son un grupo de seguidores de Satanás, aunque se llamen judíos, porque están rechazando a la iglesia de Jesucristo. Y cuando estaba leyendo esto, yo estaba recordando esas épocas que vivimos hace poco tiempo, cuando nos calumniaron tanto como iglesia y cuando dijeron tantas cosas de nosotros. Y yo decía, gracias Señor, porque, bueno, realmente comparado con lo que ha sucedido en la historia cristiana y el rechazo y el martirio que han vivido muchos cristianos, no es nada. Pero el Señor nos permitió vivir algo de rechazo, vivir algo de calumnia, vivir algo de maltrato por causa de Él. Y eso nos recuerda que sin importar lo que venga, somos ricos, porque tenemos su palabra, tenemos a Jesús en nuestras vidas, tenemos la salvación, tenemos la gracia de Dios en nosotros, y eso nos hace ricos. Y qué alegría saber que caminamos tras las huellas de Jesús, aún en medio de estas situaciones tan difíciles, pero el Señor le ha dado sabor a su iglesia. Gracias al Señor porque nos ha permitido sufrir estas situaciones, y Él ha estado en medio de todo esto. Dice a continuación el versículo 10, no tengan miedo de lo que vas a sufrir. Es decir, ustedes han sufrido mucho, ustedes han sido perseguidos, ustedes les han quitado todo, ustedes han sido calumniadas, pero ahora viene lo peor, van a sufrir más. Y después dice, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Y lo que dice es, el diablo tiene el permiso de ponerlos a prueba, y la prueba es para levantar nuestra fe, la prueba es para purificar nuestra fe, la prueba es para que quede limpia esa relación con nuestro Señor. Y los echará en la cárcel, dice, durante 10 días. Hay muchas explicaciones para los 10 días, algunos dicen que son 10 años, otros que son 10 periodos de 10 emperadores, en fin, pero el texto realmente no nos da para que hagamos estas extrapolaciones, y pues dejémoslo en que va a haber un tiempo. Iban a tener un tiempo limitado en el cual vendría un sufrimiento muy fuerte sobre ellos. Pero Jesús los alienta diciéndoles, tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Tú sé fiel hasta dónde? ¿Tú sé fiel por 10 días? ¿Tú sé fiel por una semana? ¿Tú sé fiel los domingos? No. Tú sé fiel hasta la muerte. Tú sé fiel hasta el último día que yo te permita estar a este lado de la eternidad. Y si vas a morir por causa de la persecución, mantente fiel en medio de esa persecución. Y si vas a ser muerto por causa del Evangelio, mantente fiel. Allí, mantente fiel. Tú solamente sé fiel. Quédate allí. Quédate allí, sé vencedor, mantente hasta el último momento, hasta que la carrera termine, hasta que no haya un segundo más a este lado de la eternidad, o hasta que yo venga y regrese por ustedes. Mantente fiel hasta ese momento y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Jesús
le promete al que llega hasta la meta, al que no se derrumba por el camino, al que no se deja desviar por el camino, sino que sigue como ese atleta fiel hasta la meta, la corona de la vida. Y no es una corona de oro de un rey, no, es la corona que le daban a los campeones de atletismo. Es una corona, un ramo, como una corona, como un ramo, tal vez las hemos visto en las Olimpiadas. Es esa corona, la corona de campeonato es la que ofrece, pero esa corona es la corona de la vida eterna, esa vida que tienen los que han sido fieles a Jesús, los que han sido fieles a su palabra, los que se han mantenido con la mirada puesta solamente en Él. Y su fidelidad ha sido a prueba de todo, a prueba del rechazo, a prueba de la tentación, a prueba del desánimo, a prueba del sufrimiento, y se han mantenido sin importar lo que venga hasta el último día tras las huellas de Jesús. Y los que nos mantengamos allí recibiremos la corona del campeonato, la corona de la vida eterna. Y en 5 de las 7 cartas, aquí viene un pero tengo contra ti. Viene una advertencia, viene una alerta, porque hay algo que tienen que corregir. Hay 2 mensajes, hay 2 iglesias que no reciben que no reciben esta advertencia. Son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. No, de una vez Jesús pasa al final de la carta y dice el versículo 11: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y termina: el que salga vencedor. Recordemos que estamos hablando de ese campeonato de atletismo que llega hasta el final. El que salga vencedor no sufrirá el daño de la segunda muerte. Y pues para que entendamos qué es la segunda muerte, veámoslo aquí en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, y leamos desde el versículo 11 hasta el 15. Dice así: vi también un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos, y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Como quien dice, todos los muertos de todos los tiempos llegaron, y se abrieron unos libros y se empezó a leer lo que había en estos libros para juzgar a todos estos muertos. Dice el versículo 14: luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, cuando la muerte y el sepulcro son lanzados al lago de fuego. Y dice el 15: todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué es la muerte segunda? Cuando se lanza la muerte, cuando se lanza el sepulcro, cuando se lanzan todos aquellos que no están registrados en el libro de la vida al lago de fuego. ¿Y quiénes sí están registrados? ¿Quiénes sí estamos registrados en el libro de la vida? Los que, por el impacto que hizo el Evangelio, la palabra de Dios en nuestras vidas,
volteamos a mirar a Jesús porque nos dimos cuenta que somos pecadores que no merecemos sino la muerte eterna, y nos acogimos a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a ese regalo que nos hizo resucitar para vida eterna. En ese momento fuimos inscritos en el libro de la vida, y en ese momento quedamos allí para que cuando llegue lo que acaba de narrar Apocalipsis 20, nosotros no vivamos la muerte segunda, nosotros vivamos por toda la eternidad junto a Jesús. No se trata de practicar una religión, no se trata de haber pasado por un rito u otro, solamente de haber confiado en la obra de Jesucristo para ser anotados en el libro de la vida y poder seguir por toda la eternidad con Jesucristo sin sufrir la segunda muerte. El Señor hoy nos habla de fidelidad. El Señor hoy nos recuerda de mantenernos en la carrera. El Señor hoy nos recuerda que en su perfecta voluntad habrá momentos difíciles. El Señor hoy nos recuerda que la vida cristiana, por obvias razones, trae rechazo, por obvias razones trae sufrimiento, porque nosotros vamos en contravía a lo que el mundo quiere. Y cuando uno va en contravía, pues se va estrellando, y cuando la mayoría son las que van, la mayoría de las personas van en sentido contrario, pues los golpes van a ser más seguidos y más duros. Pero, sin importar lo que venga, el Señor nos da todo lo necesario para seguir adelante. Y el Señor nos promete esa corona de la vida. Y el Señor nos promete esa vida eterna junto a Él. Solamente mantengámonos fieles. La iglesia de Esmirna es una iglesia que es un gran ejemplo para nosotros los cristianos, que quisiéramos vivir una vida cristiana, entre paréntesis, cosmética, donde todo es externo, donde todo es el rito, la promesa, la reunión, pero donde no hay un compromiso real. Recuerdan que hace 8 días les decía que la ciudad de Éfeso fue destruida y no quedan sino ruinas, y allí no hay iglesia. Pues la iglesia de Esmirna hoy existe. Está allí, en Turquía. Se llama Izmir, ustedes pueden buscarla en un mapa, la ciudad de Izmir. Y allí hay iglesias cristianas. Allí se predica el Evangelio. Encontré una de las iglesias que hay allí, encontré unas fotos que quiero compartir con ustedes. Una iglesia que se mantuvo en medio de las peores circunstancias, y hoy existe la palabra de Dios, el Evangelio, predicándose en ese lugar. El Señor nos ayude a ser una iglesia fiel, sin importar lo que venga. Hasta ahora han venido situaciones un poco difíciles, un poco complicadas. No sabemos si el Señor va a permitir otras, o incluso algunas un poco más complicadas. Pero que el Señor nos ayude por su mano, por su gracia, por su amor, a mantenernos fiel hasta el último día de nuestra vida. Oremos. Señor, gracias, bendito Señor, porque con tu amor nos invitas a ser fieles a ti, a seguir nuestro caminar tras de ti, tras tus huellas, hasta el último día, sin importar lo que venga. Porque, Señor, un día tendremos en nuestras manos esa corona de la vida, esa vida eterna, y podremos disfrutar por toda la eternidad de tu amor, de tu gloria, de estar pegaditos a ti. Gracias, Señor, porque somos ricos, porque te tenemos a ti, porque tenemos la salvación.
Te alabamos y te exaltamos, bendito Señor. La gloria y la honra son solo para ti. Vamos a cantar para Jesús. Comprado con sangre por Cristo, con gozo